El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Pues llegamos al sábado, llegamos al final de esta semana, ¿verdad? Cuando iniciamos el lunes, ay caray, de aquí hasta el sábado, pero gracias a Dios estamos en este sábado ya listos para el día de mañana participar de nuestras misas dominicales. Y estas lecturas, no sé, para cerrar ahora sí, como dicen, con broche de oro, ¿verdad? Esta semana y estas lecturas que hemos venido compartiendo, nos ponen ahora sí que contra la pared, ¿no? Ahora sí no nos queda de otra que o reconocemos a Jesús o no lo reconocemos. No queda de otra. Y es delante de la gente, no a espaldas, no a solas, no cuando nos conviene, sino en ese momento en que estamos frente a los demás, con palabras, con nuestra actitud, con nuestros actos, vamos a darle crédito y reconocer abiertamente a Jesús, porque dice: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles y delante de mi Padre. Así es de que ahora sí que como nuevamente digo, nos puso contra la espada y la pared. Y es que es tan fácil llamarnos nosotros cristianos, católicos, decir que estamos asistiendo a la iglesia, estamos empapándonos de la palabra y del mensaje de Jesús, nos estamos llenando de su cuerpo y es muy bonito todo eso. Y venimos a la iglesia y nos sentimos con una paz, con una alegría, con un regocijo de saber que estamos en la presencia del Señor. Y todo eso es bien bueno, bien bonito, pero el día de hoy la Escritura nos dice afuera. Afuera es donde te necesito. Afuera es donde quiero que des buen testimonio de mí, que me reconozcas ante los demás. Y eso yo creo que es bien importante. Yo lo comentaba, lo que sucedió en una ocasión allá en los años de los cristeros en México, cuando estaba la persecución religiosa, y lo ponía de esta manera: todo el mundo andaba defendiendo su fe, agarraron las armas para defender las iglesias y defenderse del gobierno que quería cerrarlas y proteger también a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que oficiar las misas en las casas, en los sótanos de las casas, porque eran siempre vigilados por las autoridades, y tan pronto sabían que se estaba haciendo una misa en tal parte, iban las autoridades y detenían a los sacerdotes y los martirizaban, los mataban. Entonces todo el pueblo estaba unido para protegerlos, para defender su fe, defender la iglesia, y muchos nuevamente armados para defenderse. Pues en una ocasión estaban, y ya lo conté en una homilía, estaban celebrando la misa en un sótano de la casa, a puerta cerrada, y estaban varios feligreses que supieron que iba a ser la misa y llegaron y estaban participando. Y eso de repente se abre la puerta de un golpe y entran los militares con metralletas apuntando a todos. Y les dice: el que tenga tan fuerte su fe para morir por Jesús el día de hoy, quédese donde está.
El que no quiera quedarse para morir por Jesús el día de hoy, puede levantarse e irse. La gente se empezó a levantar y se empezó a ir. Solamente quedó el sacerdote y unos 2 o 3 feligreses. Cuando ya estuvo así, los militares agarraron sus armas, las pusieron al pie del altar y le dijeron al padre: continúe, padre, nosotros también somos católicos, pero queríamos deshacernos de toda la bola de gente que no es fiel, ¿verdad?, a Dios. Es en ese momento cuando uno de verdad tiene que tener la decisión: ¿seré capaz de morir por mi fe? San Ignacio de Antioquía, el que estamos celebrando el día de hoy, lo condenan a morir en el circo romano que ponen de las fieras, entre leones, y va camino a Roma, y en lugar de irles pidiendo perdón a los soldados, a los que los llevan: discúlpame, perdónenme la vida, ¿a quién tengo que hablarle para que me perdone la vida?, va escribiendo cartas a sus discípulos, animándolos, exhortándolos a vivir según el mensaje de Cristo, a ser fieles a Cristo. Y es cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que hace a estas personas que ya van camino a su muerte no renunciar a su fe, no renunciar a Dios, no echarse para atrás como dicen? Solamente es ese amor que tienen a Jesús y que son testigos de que Jesús existe, como quizá muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, y por eso estamos aquí, hemos sido testigos de ese amor de Jesús. Lo hemos sentido de diferentes maneras. Y eso es lo que dice la persona: no puedo renunciar a ese Jesús. No puedo decir lo que yo he estado anunciando, porque entonces ahora sí estaría mintiendo. Si tengo que morir por eso, moriré. Y esa es una de las cosas que estamos el día de hoy llamados a reconocer a ese Jesús ante la gente, ante el pueblo. Estábamos, los primeros años que estábamos haciendo el programa de Rica, que es catecismo para adultos, que les falta un sacramento, allá en la otra comunidad. Había unas personas mayores, ya 30, 40 años, no recuerdo qué edad tenían. Y siempre preguntábamos: ¿y cómo se sienten? Bien. ¿Y cómo les ha ido? Bien. Y cuando se vienen a la clase, era los domingos, y cuando se vienen a la clase era en la tarde, ¿cómo le hacen? Y dice uno: pues yo me escondo la Biblia bajo mi chamarra para que no me la vean, porque me hacen un montón de burla los amigos que me conocen y dicen: ¿y ahora qué le pasó? Ahora antes andaba en las cantinas, andaba acá, y ahora muy hasta de Biblia y todo, ¿eh? Nos da pena a veces, nos da pena ante los demás que sepan que hemos encontrado a Jesús o que estamos participando de su palabra. En algunos trabajos que me tocó estar, había personas: ¿tú qué eres?, le preguntaban, ¿a qué religión perteneces? Y se quedaban pensando: bueno, pues soy católico, pero en realidad casi no voy a la iglesia. Como diciendo: ya ni me sigas preguntando, ¿verdad? Jesús dice: al que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante los ángeles y ante mi Padre. Tenemos que estar súper orgullosos. Privilegiados, estábamos hablando esta mañana, privilegiados de ser admitidos dentro de nuestra fe católica, de conocer a Jesús, de estar cerca del Maestro, como aquellos discípulos que dejaron todo para seguir a Jesús, como aquel discípulo que se recostaba en su pecho para escuchar a Jesús cuando hablaba.
como María que se sienta a los pies del Maestro para escuchar mientras Marta andaba afanada trabajando. Tenemos ese privilegio y no podemos nosotros nada más vivirlo dentro de la iglesia. Tenemos que sentirnos orgullosos de andar afuera y decir, pertenezco a Cristo, soy parte de Cristo, soy parte de su cuerpo. Y el día de mañana seré reconocido por Él en el cielo. Esa es una esperanza que tenemos. Es un privilegio que se nos ha dado. Y que el día de hoy nosotros podamos estar aquí escuchando esta palabra. Es un llamado a decir, reconóceme en todas partes. Vive como lo hemos compartido dentro de la iglesia. Vive mi mensaje allá afuera. No quiero que hables. Quiero que se den cuenta de mi presencia por la forma como tú te comportas, por el ánimo que das a los caídos, por la caridad que das a los pobres, por el abrazo que das a los desconsolados, a los tristes, por la forma como cuidas a los enfermos, no por lo que digas. Que se muestre la presencia de Cristo en ti, allá en el mundo. Pablo empieza diciendo, me da tanto gusto, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos sus hermanos. Pablo no está diciendo, me encanta, me gusta, estoy feliz porque han escuchado mi palabra, porque me han permitido estar con ustedes, porque veo que me recuerdan. En ningún momento Pablo está diciendo eso. Y es un llamado para cada uno de nosotros, principalmente a los que estamos consagrados, sacerdotes, obispos, diáconos, que nos toca la homilía, la prédica. No es a nosotros a quien debemos predicar. Debemos dar a conocer a ese Jesús que se nos ha dado, que se nos ha entregado con todo su amor y ha muerto por nosotros en la cruz. Y después el otro llamado es a cada uno de nosotros, padres y madres de familia. Muchas veces nos quejamos de que nuestros hijos no nos obedecen, de que nuestros hijos están muy rebeldes, de que nuestros hijos no quieren caminar por la senda del Señor. La pregunta es, ¿le hemos enseñado quién es Jesús? ¿Se los hemos mostrado a ellos? Porque si nosotros le decimos y le enseñamos a amar a Jesús, no es a nosotros a quien nos van a obedecer. No es a nosotros a quienes nos van a hacer caso. Va a ser a ese Jesús y entonces estaremos diciendo como Pablo, me he enterado que ustedes aman tanto a Jesús y del gran amor que le tienen y cómo se cooperan entre todos ustedes. Esa sería una bendición para un papá, para una mamá que dijera esas palabras a sus hijos. Me encanta, me gusta, me siento contentísimo de saber que aman a Jesús y que entre ustedes, hermanos, se están ayudando, se están consolando, porque conocen a ese Jesús, a quien yo se los enseñé. Eso es el mensaje. Primero reconocer a Jesús, después transmitir a ese Jesús que conocemos. Jesús no se nos da para que lo tengamos aguardado. Jesús se nos da para compartirlo, para enseñarlo a los demás. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Como dije primero, los sacerdotes, diáconos, obispos, todos los consagrados, estamos llamados a compartir a ese Jesús, a dar a conocer a ese Jesús, no darme a conocer yo. Y después el llamado a los padres, dar a conocer a ese Jesús a sus hijos. Y empezaremos a mirar cambios en ellos y empezaremos a vivir esa paz y esa armonía dentro de nuestra familia. Pidamos a Dios en este fin de semana, en este sábado, que hemos venido reflexionando en todas las lecturas y que el día de hoy cerramos con este broche de oro. Pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza,
como San Ignacio de Antioquía, ante tormentas, ante amenazas, ante discordias, ante todo ese tipo de cosas que podemos sufrir por Jesús, discriminación, alejamiento, porque ya las amistades empiezan a ir, no, vámonos, ese ya no está hablando de Dios, no, vámonos, ese ya no toma como antes, no, ese ya nomás hace un aguafiestas. Ante todo eso, sintámonos privilegiados y orgullosos de mantenernos firmes, reconociendo a Jesús, porque Él nos reconocerá ante su Padre el día de nuestro encuentro con Él, que va a ser el día de nuestra muerte. Que este día pues sea un día de reflexión y de reafirmar una vez más nuestro deseo de seguir a Jesús toda nuestra vida hasta el final de nuestros días. Y así sea.